identidad en Cristo, parte 1. Esta enseñanza la vamos a dividir en dos porque tiene bastante cosita que vamos a desmenuzar hoy, pero hoy vamos a hablar de que nuestra identidad es la identidad de Cristo. Oh, amén. Wow. Amén. Amén. Entonces, primero que tú entiendes, Igor, como eso de qué es la identidad para ti. ¿Quién somos en Él, en Cristo Jesús? O sea, por ejemplo, ¿de dónde tú naciste? En República Dominicana. Entonces, ¿qué tú puedes decir de que tú te identificas con ese pueblo? Como dominicano. Como un dominicano, nos gustan los plátanos, el sancocho, todo eso. Es algo como que te relaciona, ¿verdad? Con de dónde tú vienes. De quién eres, de dónde eres. Exactamente. Parte de tu vida, de tu identidad. Por ejemplo, tu familia también te identifica. Podemos decir, bueno, yo me parezco a mi mamá, o me parezco a mi papá, o yo tengo esto de mi mamá, esto de mi papá, porque nos identifica. Es algo como que nos da una relación, ¿verdad que sí? Sí, así que vamos a aprender cómo nos identificamos con nuestro Padre Celestial. Exacto, que hemos recibido, una vez que hemos recibido la salvación, recibimos con ella la identidad de Cristo. O sea, lo que Cristo es, ahora nosotros somos. Si Cristo es santo, Wow. nosotros somos También. santos. Si Él es perfecto, nosotros somos perfectos. Pero todo esto es delante de Dios. Ahora vamos a ver la primera parte. Dice, Amén. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es nueva creación. Lo viejo ha pasado y ha llegado ya lo nuevo. Así que explica que cuando aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, somos esa nueva criatura donde todo nuestro pasado fue borrado y todo se ha hecho de nuevo. Pero no está hablando de nuestro cuerpo físico o de nuestra alma. Está hablando de nuestro espíritu, ¿cierto? amén. Nosotros explicamos en la clase de la salvación, creo que fue, de que antes de conocer a Cristo teníamos un espíritu muerto. ¿Qué significa la muerte? Que estábamos separados de Dios, de su perfección, del Zoe de Dios, que es su perfección, su llenura, toda su naturaleza. Estábamos despegados de Él, estábamos separados, por tanto nuestro espíritu estaba muerto. No era que estábamos muertos físicamente, como tú lo dices, sino que estábamos separados de Dios. Entonces, cuando venimos a Cristo, dice, por lo tanto, si alguno está en Cristo, quiere decir que si ya tú has recibido a Cristo como tu Señor y Salvador, ya eres una nueva criatura. Eso va a pasar en tu espíritu. Eso pasa instantáneamente al tú recibir a Jesús. Tu espíritu es transformado de un estado de muerte a un estado de vida. Eso es lo que quiere decir. Entonces ahora tienes un espíritu vivificado, un espíritu que está conectado con el Zoe de Dios, con la perfección de Dios, con la llenura de Dios, con todo lo que contiene Dios. La plenitud de Su Dios. plenitud la recibimos cuando en el espíritu, en la parte espiritual. La Biblia separa el hombre en el alma, cuerpo y espíritu, ¿verdad? Sí, espíritu, alma y cuerpo. Por eso cuando nos vayamos de esta tierra, lo que dejamos nuestro cuerpo físico, lo que llevamos en nuestra alma y nuestro espíritu. Y nuestro espíritu. Entonces lo separa en esas tres fases: espíritu, alma y cuerpo. El espíritu es lo que teníamos muerto antes de conocer a Cristo y ahora nos ha dado vida. Sí. Y tenemos todos los dones del espíritu, toda la plenitud de Cristo, dice la Biblia, que está en nosotros. Amén. Que tenemos paz, gozo, paciencia, todos los frutos del espíritu en nuestro espíritu. Entonces, por igual, tú te preguntarás, pero ven acá, pero ¿y por qué yo sigo haciendo esto y sigo haciendo lo otro? Y a veces se nos hace tan difícil ver las promesas de Dios. Estamos en un momento difícil de nuestra vida y decimos, wow, pero yo entiendo con mi mente de que ya he recibido todo en Cristo, pero ¿y por qué? ¿Dónde está? ¿Por qué no se manifiesta? ¿Qué tú crees de eso? Eso vamos a aprender ahora, porque somos espíritu, alma y cuerpo, y cuando nosotros aceptamos, como hablamos, somos esa nueva criatura. En nuestro proceso cristiano es transformar, renovar nuestra mente a través de lo que ya pasó en nuestro espíritu, para que podamos coger lo del espíritu a nuestra alma y para que se manifieste en nuestro cuerpo. Amén. Nuestra alma habla de lo que tú eres, tus emociones, quién tú eres adentro. Exactamente. Entonces, por ejemplo, dice la Biblia que nosotros vamos de gloria en gloria y de victoria en victoria. O sea, a lo largo de nuestra vida cristiana tenemos que desarrollar ahora lo que hemos recibido en el Espíritu a través de un cambio de mente. Amén. Ok, no tenemos dinero, estamos problema económico, lo que sea, pero ¿qué declara la Biblia? Que nosotros somos prósperos, que nosotros tenemos todas las bendiciones espirituales
espirituales de acuerdo a sus riquezas en gloria. Entonces empezamos a cambiar nuestra mente y dejamos de ver la escasez y decimos, pero ok, no tengo esto, pero tengo esto. Y de pronto las cosas se empiezan a manifestar, ¿verdad? Porque eso es lo que el Señor nos ha dejado, pero tenemos que en medio de la prueba saber que Dios nos va a dar una salida, saber que Dios se va a conseguir ese trabajo que tú esperas, saber que Dios va a manifestar estas cosas, pero para eso tú tienes que alimentar tu mente. Por eso el proceso del cristiano es toda una vida, porque ahora puede ser la finanza, mañana puede ser la salud, después puede ser un hijo. Día y día tenemos que renovar la mente. Entonces cuando tú renuevas la mente en un punto de tu vida, por ejemplo, estás pasando un momento de salud ahora, y tú empiezas a declarar la palabra, y tú empiezas a leer la palabra, y la palabra es medicina para mis huesos, y yo soy sano por la llaga de Cristo, y tú empiezas a creer esto. Y como uno cree en su corazón, así uno es, como dice en el libro de Proverbios. Amén. Entonces, ¿qué va a suceder? Se van a empezar a manifestar. Porque ya tienes en el espíritu. Amén. Porque manifestar significa dar a conocer algo, ¿verdad? Entonces, ya cuando yo lo empiezo a creer, yo estoy sana en el nombre de Jesús, así como es Cristo en la tierra, así soy yo. Yo he recibido la sanidad por las llagas de Cristo, yo me escondo en la llaga de Cristo, y usted empieza a renovar su mente y a creerlo en sus emociones también. Entonces de pronto tú empiezas a sanarte. Entonces lo que ya está en tu espíritu, que es la sanidad, se empieza a manifestar en tu cuerpo. Amén. Entonces así es como funciona. Es un proceso que va a ser hasta que nosotros hasta que venga Cristo, o hasta que nos vayamos con él. Entonces ahí vemos esta cosa. Algo importante, Igor, sobre pon el anterior, sobre esto que estábamos aquí hablando de la nueva creación. Cuando decimos que algo es nuevo, es algo que nadie había tenido antes, ¿verdad que sí? Cuando vamos a la tienda y nos compramos una blusa que dice es nueva, que tiene su tag, nadie nunca se la ha puesto. Nadie nunca se la ha puesto. Entonces esta nueva criatura que Dios creó es algo que antes de Cristo nunca había existido. Él creó ahora un hombre nuevo, diferente, desde Adán hasta que Cristo vino y la gente empezó a creer en él. Nadie había experimentado lo que es tener de nuevo el espíritu vivo de Cristo dentro de nosotros. Porque la caída de Adán vino la muerte, dijo Dios. La muerte, o sea, se separó el espíritu del hombre de la plenitud de Dios. Entonces, cuando viene Cristo, Él restablece esto. Y entonces, ahora, cuando Cristo viene, es que podemos decir, somos una nueva criatura. Algo que nadie había experimentado antes, a excepción de Adán, que en el principio tenía todo. Pero desde la caída de Adán, nadie lo había experimentado. Es una nueva criatura, algo nuevo que Dios creó, que a través de Jesús nos volvemos a conectar con el Zoe de Dios, con su plenitud, con su llenura, con su shalom, con toda la plenitud que hay en Dios, nos volvemos a conectar. Entonces eso es lo nuevo que hemos recibido. En una versión en inglés dice a new species of being that's never existed before, una clase de especie que nunca había existido antes. Amén. Entonces aquí vemos esto de que somos una nueva criatura y ha llegado algo nuevo. Entonces vamos a ver qué pregunta sale de eso. Igual. Si alguno está en Cristo, esa persona es ¿qué? Una nueva criatura. Es una especie que no había existido nunca antes. Entonces ahora tú eres una nueva criatura. Porque has recibido a Cristo en tu corazón. Eres nueva criatura, totalmente nueva. Y alrededor de tu vida, tú vas a empezar a someter cosas de tu alma, de tus emociones, de tu pensamiento, de tu voluntad, del propio cuerpo. Tú la vas a empezar a someter a lo que está en el espíritu. Sí, como dice en las escrituras, lleva todo pensamiento cautivo a la obediencia. A la obediencia de quién? De Cristo. Y Cristo es la palabra. Entonces, si dice que yo estoy enfermo, yo digo, no, yo estoy sano. ¿Y a quién yo le voy a creer? A la palabra. Es lo que dice la palabra y todo el mundo es un mentiroso, aparte de eso. Fuerte que cualquier espada de doble filo. Amén. Entonces vemos aquí que si estás en Cristo, o sea, si ya has recibido a Cristo, tú eres una nueva creación. Aunque en tus ojos tú ves que tú tal vez no eres la persona que perfecta o lo que sea, pero en tu espíritu tú eres perfecto. Eres como Jesús en la tierra. Amén. Amén. Vamos a seguir. Si alguno está en Cristo, esa persona es ¿qué? Una nueva criatura.
¿Qué le sucedió a las cosas viejas? Fueron pasadas. ¿Qué cosas fueron hechas nuevas? Todas las cosas. Y vamos Igor, entonces vamos a seguir viendo aquí en Efesios 2:1. Que dice, en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados. Entonces, aquí vemos cuál era nuestra antigua naturaleza. Antes de Cristo. Antes de Cristo. Amén. En otro tiempo ustedes estaban muertos. ¿Viste de nuevo lo que estábamos hablando? Amén. Pero ¿qué significa eso? ¿Que estábamos muertos en el cementerio? Espiritualmente. Espiritualmente estabas muerto, no podías alcanzar la plenitud de Dios. Entonces estabas separado de toda esa plenitud. Es como que Dios es esa fuente que contiene todo lo que nosotros necesitamos. Y tú estabas unplugged. Tú estabas desconectado de Dios. Sí. Entonces aquí dice que estabas muertos en tus transgresiones y pecados. ¿Por qué? Porque por nuestra propia manera de actuar o de comportarnos no podemos acercarnos a Dios. Pero por eso vino Jesús, un sacrificio una vez y por siempre. Una vez y para siempre. Entonces, a través de Jesús es que nosotros vamos a revivir este espíritu que estaba muerto y nos vamos a conectar a la fuente y vamos a recibir la plenitud, vamos a recibir la sanidad, vamos a recibir riquezas en gloria, riquezas espirituales que te van a ayudar a vivir una vida en victoria. No importa lo que te esté pasando, si tú estás buena, si estás mala, si estás sano, si no estás sano, siempre vas a poder alabar a Dios porque está conectado a su espíritu y tu espíritu te hace revivir en los momentos difíciles. Lo que parece, a veces uno ve gente que uno dice, pero ¿cómo es que a esa persona le está pasando todo eso? Y él está feliz, está riéndose. ¿Por qué tú crees que es? Porque estamos conectados a la fuente de gozo, dice la Biblia. Gozo, amor, paciencia, benignidad, todas esas cosas las tenemos en el espíritu. Entonces cuando tú te conectas a través de creer en Jesús, aunque tú estés pasando una situación difícil, tú puedes adorar y alabar a Dios. Fíjate que Pablo en la cárcel, Igor, él pasando, dime tú, un hombre aquí amarrado, con cadena. Y dice que empezó a adorar del Espíritu y el Señor es grande, el Señor es poderoso. Y esas cadenas se cayeron, se abrieron las puertas. Se cayeron. En el medio de tu tormenta, si tú empiezas a adorarlo, a alabarle, a bendecir, a declarar quién es Él, hay algo en ti porque ya tú has sido conectado a la fuente que se va a ir manifestando en tu vida y va a echar fuera todos esos pensamientos, va a quitar todo obstáculo que te hace vivir en esa derrota, en esa tristeza, en esa depresión. Porque ya tú lo tienes todo. Amén, Jehová es mi pastor, nada me falta. Nada te falta. Entonces aquí vemos que aquí en Efesios lo que está hablando de esa identidad que teníamos antes de conocer a Cristo, que estábamos separados de Dios por nuestros pecados y no podíamos acercarnos a Él porque solo lo podemos hacer a través de Jesús. Amén. Y entonces, ¿qué nos deja esto pensando, Igor? Vamos a ver. ¿Cuál era tu condición antes de volver a nacer o de ser vivificado? Estabas muerto. Ya lo hablamos, ¿verdad que sí? Sí. Entonces, estabas muerto antes de volver a conectarte a la fuente. Amén. Sigamos entonces con la siguiente. Cuando eras incrédulo, ¿cómo actuabas o vivías? Entonces vamos a ver ahora, Igor, en Efesios 2:2. ¿Quién éramos nosotros antes de Cristo? O las personas que no han conocido a Cristo. ¿Cómo se mueven? ¿Cómo se delante de Dios? ¿Quiénes eran? Sigue. En los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. Amén. Entonces ese éramos nosotros. Mira, fíjate. Mira de dónde fue que Dios nos sacó. Antes el que no, de las tinieblas a la luz admirable, dice. ¿Quién era que no gobernaba? Los poderes de este mundo. Nosotros vivíamos, nuestra mente era según lo que el mundo decía. Nos conducía el que gobierna las tinieblas. ¿Quién es ese? Satanás. Satanás era que no estaba conduciendo. Entonces, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los hijos de desobediencia. Ese éramos nosotros antes de conocer a Cristo. Y todo el que no conoce a Cristo está gobernado por estas tres cosas. Está gobernado por el espíritu de desobediencia, por el que gobierna las tinieblas y por los poderes de este mundo. Por eso las escrituras dicen que cuando aceptas a Jesús eres la luz del mundo. Exactamente, porque sales de las tinieblas a la luz admirable. Entonces aquí vemos que así es como actúan los incrédulos y actuábamos nosotros en nuestra manera antigua de ver. Entonces vamos a seguir ahora en el siguiente cosa. Pero Dios,
Pero Dios, Dime. que es Dios rico. Vamos a ver aquí, le puse así, pero Dios, porque me encantan esos peros de Dios. Ahí cuando tú vas leyendo Efesios 2, se los recomiendo que lo lean completo, porque explica perfectamente quiénes éramos y quiénes somos ahora. Entonces a mitad de Efesios 2, del 1 al 9 o al 10 por ahí, viene un pero de Dios. Pero Dios. ¿Y qué pasa cuando vienen los peros de Dios, Igor? Más que suficiente. Viene el Señor a tu vida. Y vamos a ver en qué que Dios es rico. Vamos a ver qué dice Efesios 2 del 3 al 4. En este tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, rico en misericordia por su gran amor por nosotros. Entonces aquí vemos otra vez, Igor, así era como vivíamos. Entonces no usen esto para decir, no, porque así es que nosotros los cristianos no nos corresponde ya decir que somos gobernados ni por el espíritu de Satanás, ni nada de eso. Eso era quienes éramos antes. Hacíamos lo que nos daba la gana, hacíamos los propósitos nuestros, no vivíamos para los propósitos de Dios. Pero una vez que tú recibes a Cristo, ahora tú quieres vivir para sus propósitos. Fíjate que Pablo dijo una vez, creo que fue Pablo o Pedro, que dijo, ya no me ciño yo, es Cristo en mí. Entonces ahora hacemos lo que Dios quiera. Ahora nuestro propósito es el propósito de Dios. Ahora por eso también dice la Biblia, ocúpate de mi reino y todo lo demás te será añadido. O sea, primero, amén, el reino de Dios, su justicia, y todo lo demás será añadido. ¿Por qué? Porque ahora ya no me ciño yo, ese era yo antes. Ahora que tengo a Cristo, yo sigo sus propósitos, yo me dejo ceñir por él. La naturaleza de todo lo que el Señor quiere que hacer, tú la tienes. Exactamente. Entonces después que vemos todo lo malo que teníamos, pero Dios, que es rico en misericordia. ¿Qué es la misericordia? Rico en misericordia. Amén. Ok, la misericordia es que Él puede como... Que algo malo que te puede pasar, no te pasa. No, como que Él no te paga como tú deberías. O sea, no te paga de la manera que tú mereces. O sea, nosotros con todo lo malo que hemos visto, ¿qué era lo que nos merecíamos? Esto, el infierno. A la guillotina. Pero Dios, en su misericordia, no nos paga como nosotros nos merecemos. Y dice aquí que Él es rico en misericordia. Tiene mucha misericordia. Su misericordia es abundante. Él mira a las personas y Él no la mira como nosotros lo miramos. Nosotros miramos a una persona mala y queremos guillotina para Él. Pero Dios, dice la Biblia, uno de los versículos que más me encanta del Antiguo Testamento, que dice que la sangre de Abel clamaba justicia, ¿verdad? Pero la de Cristo es misericordia, lo que pide. ¿Me entiendes? Cuando Caín mató a Abel, su sangre clamaba al cielo por justicia. Pero la sangre de Cristo, cuando fue derramada, lo que clamó fue misericordia. ¡Aleluya! ¡Amén! Entonces, esa misericordia es la que nos salvó a ti y a mí, que nos cambió de un mundo de tinieblas a un mundo de luz, simplemente por creer en Cristo. No hay nada más que añadir. Entonces dice, por su gran amor por nosotros. Entonces, ¿cuál fue la razón de que Él es rico en misericordia? Por su gran amor. Por su gran amor. Por su gran amor. Que Dios amó tanto al mundo para que no nos perdamos, sino para que tengamos vida eterna. Juan 3:16. Entonces, su gran amor, ese amor de Cristo es que tú tienes que recibir en tu vida, de que Cristo te ama y te ama de una manera tan grande que antes de la fundación del mundo, esto me impresionó mucho cuando estaba estudiando esto, porque dice que antes de la fundación del mundo, o sea, antes de que Adán y Eva pecaran, ya Él nos tenía un destino para vivir conectados a su fuente, conectados a Él, cerca de Él. O sea, la intención de Dios siempre es tenerte cerca. Él no está mirándote a ti, juzgándote, porque tú hiciste, porque tú aquello. Dios no es como los seres humanos. Dios es un Dios de amor y de compasión y de misericordia. Entonces, eso es lo que tenemos que recibir, su amor completo. Amén. Entonces, vamos a ver qué pregunta más aquí podemos ver. Ya la hicimos, yo creo. ¿Por qué es Dios tan rico en misericordia? Por su gran amor que Él tiene por cada uno de nosotros. Amén. O sea, que el amor, Igor, es el que nos lleva a tener misericordia. Amén. Y eso es algo que podemos aplicar también como cristianos. Cuando nos llenamos de su amor,
Seamos llenos de su o plenitud. podemos decir que cuando se manifiesta el amor, porque ya lo hemos recibido, ¿verdad? Y con eso fue lo que hablamos, ¿verdad? Cuando recibimos su amor, o sea, lo dejamos manifestar en nuestra vida, lo que ya tú tienes en el espíritu, tú vas a ser misericordioso con las personas. Tú no le vas a pagar como ellos se merecen. Tú le vas a extender tu gracia, tu amor, tu bondad, porque tú lo has recibido en tu espíritu. Pero ahora, si tú te cierras y dices, no, a mí no me importa, que se vaya, como hablamos, ¿verdad? Sí. Entonces, eso es algo que tenemos que entender, renovar nuestra mente para que se manifieste en nosotros la mente de Cristo, como tú decías ahorita, o sea, que se manifiesten la bondad, el amor, el perdón, la misericordia, porque si no, yo puedo también decir, yo soy cristiano, pero me voy a cerrar y no le voy a dar amor, ni bondad, ni misericordia a nadie, entonces yo no me voy a parecer a mi Padre. Entonces, nuestro objetivo, una vez que hemos conocido a Cristo, es que ya que hemos recibido su justicia, que también andemos en justicia, ¿me entiendes? O sea, esa debe ser la intención de nuestro corazón. No siempre lo vamos a cumplir, pero ahí es que viene el proceso de seguir renovando nuestra mente. Amén. Sí. Sigamos. Amén. Entonces. ¿Qué hizo Dios cuando todavía estábamos muertos en delitos y en pecados? ¿Cómo nos salvó Dios? Vamos a ver. Efesios 2, capítulo 5. Nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecado. Por gracia ustedes han sido salvados. Entonces, amén. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Dios cuando estábamos muertos en delito y pecado? ¿Nos dio palo? No. ¿Nos dio condenación? Nos rescató. Nos dio vida juntamente con Cristo. Amén. O sea, estamos en Él. Estamos juntamente con Él. Por eso en las Escrituras, en el Nuevo Testamento, tuve muchas promesas que habla que estás en Él, que estás en Cristo. Más de 300 veces dice la Biblia, estás en Cristo, estás en Cristo, estás en Cristo. Entonces, cuando tú estabas muerto, Dios lo que te demostró fue su amor y su misericordia. Y cuando estabas muertos en delitos y pecados, en vez de darte palo y condenación, te dio una vida nueva juntamente con Cristo. ¿Cómo fue que nos salvó? Por su gracia. La gracia es un favor inmerecido, algo que no nos merecemos. Y Él nos lo da porque Él quiere, porque Él es bueno, por su gran amor. Amén. Entonces, aquí vemos esto nos dio vida con Cristo por su gracia. Hemos sido salvos. Ahí lo dice bien claro. Hoy estamos predicando como sin hablar mucho, Igor, es la Biblia que está ahí. Que está hablando. Amén. Sigamos entonces. Ahora vamos a ver. En 1 Corintios capítulo 6, ¿no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomistas, ni los pervertidos sexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Esto es un versículo muy como controversial, ¿verdad? Mucha gente dice, sí, pero entonces ustedes los cristianos ahora siguen haciendo eso. Y creo que todavía hay muchos cristianos que se identifican con alguna de estas cosas. ¿Tú crees que sí, verdad que sí? Mucha gente calumnian o estafan o están en ese proceso de cambio todavía. Pero fíjate lo que dice aquí. ¿Para quién es este versículo? Y eso es lo que vamos a ver hoy. Para los no creyentes. La palabra, entonces dice, no saben que los injustos no heredarán el reino del cielo. No se dejen engañar, ni los fornicarios, ya toda la lista que vimos. Sigue, David. Pues, ¿te puedes identificar con alguna de las categorías? Todo el mundo en algún momento calumnia, habla mentira, estafa o lo que sea. Sigue adelante. Entonces dice... En Primera de Corintios 6. Y eso eran algunos de ustedes, pero wow, otra vez. Oye, léelo bien, al paso. Pero ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido, justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Qué vemos aquí, Igor? Ahora sí. En la lista que vimos anteriormente estaba hablando de los que no son creyentes. Y aquí, porque aquí lo podemos confirmar, porque ¿qué dice aquí? Y esto eran. Ya nosotros no somos. Wow. Aunque caigamos un día en calumniado o lo que sea, en el espíritu ya no somos. Porque eso era nueva. Ahora somos una nueva criatura. Esa era nuestra vieja naturaleza. Entonces, mira aquí. Y eso eran algunos de ustedes. Pero ya. Vamos a ver aquí. Esto yo lo quiero decir a paso, Igor. Pero ya han sido. ¿En qué momento está ese? Presente o pasado. Presente. Han sido. El pasado.
han sido lavados. Ya fuimos lavados. No es hoy que nos van a lavar o mañana cuando vayamos donde el Padre a confesarnos o lo que sea. Ya han sido lavados. Ya han sido de nuevo santificados. Ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Y mira quién fue que nos hizo. Esto me encantó porque aquí vemos la Trinidad. Vemos a Jesús, vemos al Espíritu y vemos a Dios. Wow, sí. Entonces, ¿quién fue que nos lo hizo? Su Trinidad completa, del Dios triuno nos lavó, nos santificó y nos justificó, cada uno en su trabajo que tiene que hacer. Dios Dios lo creó, Jesucristo se encarnó y ahora tenemos el Espíritu también de nosotros. Entonces ya nosotros hemos sido lavados, hemos sido justificados, hemos sido santificados también. O sea, ¿qué significa santificar? Que hemos sido separados para Dios. ¿Qué significa justificar? Que ahora somos hechos justos delante de Dios. Estamos bien con Dios. Antes estábamos separados por el pecado, ahora hemos sido justos delante de Dios y estamos separados para Él. ¿Por medio de qué? Del Señor Jesucristo y del Espíritu de nuestro Dios. Amén. Amén. ¿Viste qué chulo? Éramos nosotros, pero ahora sí somos nosotros. Lavados, santificados, justificados. Y vamos como a darle un repasito. Vamos, sigue la siguiente. Entonces, la palabra eran es una condición pasada. Ya lo vimos. Cuando fuiste vuelto a nacer, ¿cuáles fueron las tres cosas que te sucedieron? Fuiste lavado, santificado y justificado. Hecho justo ante de Dios. Y esta última condición es pasado, presente o futuro. Presente. O sea, nosotros ya estamos en Cristo. Entonces, Él lo hizo hace 2000 y pico de años. Y nos mantiene limpios, lavados y justificados delante de Dios. En un versículo dice que la sangre de Cristo nos hace más limpio que la nieve. Más limpio que la nieve, eso lo dijo David. Amén. Entonces, ¿viste qué bonito? Amén. En nuestro presente, todo el tiempo hasta que nos vayamos con Cristo, Cristo venga. Esto es lo que tenemos. Somos lavados, santificados y justificados. Amén. Amén. Sigamos. Primera de Corintios capítulo 6 versículo 17, pero el que se une al Señor se hace uno con Él en el Espíritu. Amén. Mira qué bonito. Entonces, Igor, cuando el que se une al Señor, lo que hemos hablado 300 veces se dice en la Biblia, ¿qué? Estás en Él, estás en Cristo. En Cristo. Entonces, ¿te vuelves qué con Él? Uno en Él. Un espíritu. Entonces, fíjate que fue algo también que Jesús lo dijo cuando estaba en su vida terrenal. Así, yo soy uno con mi Padre. Y después que él se va, ¿qué nos está diciendo? Que Él es uno con nosotros, con lo que creemos en Él. Tu espíritu se fusiona con el espíritu de Cristo.